Esto pasó hace unas semanas. Acababa de cumplir 32 años y tomé un trabajo temporal en un pueblo rural. Siempre soñé con la tranquilidad del campo. Me alojé en una casa de huéspedes antigua, de adobe. Era nostálgica, pero me sentía inquieto. Nunca dejé de pensar en eso. La primera noche todo parecía en calma. Me acosté temprano, cansado por el viaje. Sin embargo, a la medianoche escuché un crujido. Era como si una puerta se moviera suavemente. Me levanté rápidamente, sintiendo mi corazón latir con fuerza. La puerta de entrada estaba cerrada, pero una extraña sensación me invadió. Tal vez fue mi imaginación. Decidí volver a la cama. Al día siguiente, exploré el pueblo. Era pequeño, con caminos de tierra. La gente evitaba cruzarse conmigo. La nieve, que había caído horas, ya no estaba. La única persona que me había hablado la noche anterior, una mujer amable, había desaparecido. No encontré a nadie que supiera de ella. Las miradas de mis vecinos empezaron a preocuparme. Día tras día, noté que las sombras en mis ventanas no eran solo mi imaginación. A menudo me despertaba en medio de la noche, escuchando murmullos que venían del sótano. No tenía intención de bajar, pero la curiosidad crecía dentro de mí. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Era solo un pueblo extraño o había algo más oscuro detrás de sus paredes? Las miradas furtivas de los vecinos aumentaron. Los veía murmurar entre ellos cuando pasaba, como si mi presencia fuera un tema prohibido. Una tarde decidí acercarme a un hombre de aspecto cansado. Le pregunté sobre la mujer que me había recibido, pero él solo desvió la mirada. Mi corazón empezó a latir más rápido. Había sucedido algo y no lo decían. Esa noche, los murmullos eran más claros. Se sentían como si me llamaran. Me levanté, sin saber por qué. La puerta del sótano estaba entreabierta. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. En la oscuridad, vi sombras moverse. Escuché mi nombre susurrado, como un eco lejano. Sin pensarlo, crucé el umbral. De repente, recordé las historias de personas que habían desaparecido en ese pueblo. Miré hacia atrás, y cuando quise salir, la puerta se cerró de golpe. Mi corazón latía con fuerza. No sabía si volver a abrir la puerta o quedarme. Tal vez nunca debía haber llegado aquí. Entonces sentí que algo me observaba desde la oscuridad. No sabía quién estaba allí. Me giré, esperando una respuesta, pero no había nadie. El silencio se hizo pesado y sentí un nudo en el estómago. Intenté abrir la puerta, pero no se movía. El aire se volvió denso y frío. Mi mente daba vueltas tratando de entender qué pasaba. Decidí gritar, pero mi voz se apagó en mi garganta. Nadie vendría a rescatarme. Era solo yo, atrapado en una casa que parecía tener vida propia. Las sombras se acercaron un poco más. Entonces, un susurro helado me alcanzó. «Nunca saldrás». Me quedé paralizado. No sabía qué hacer. La puerta seguía cerrada y la oscuridad se volvió más intensa. Al final, comprendí que este pueblo era un lugar donde nadie regresa. Capítulo 2. Sentí un impulso repentino de huir, pero el pánico me paralizaba. Las sombras danzaban a mi alrededor, como si fueran seres vivos. Intenté recordar cómo había llegado aquí, pero la memoria se me escapaba como agua entre los dedos. «Nunca saldrás», resonaba en mi cabeza, mezclándose con los murmullos que ahora parecían burlarse de mí. A pesar del miedo, la curiosidad seguía presente. Abordé la penumbra en busca de respuestas, cada paso más incierto que el anterior. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz sonando quebrada en la oscuridad. El único eco fue el de mis propias palabras, llamándome de vuelta. De repente, una figura se dibujó entre las sombras. Me quedé helado. Era delgada y alta, con un rostro que apenas podía distinguir. No sabía si era real o fruto de mi imaginación forzada. «¿Eres tú la mujer que me habló antes? ¿Qué sabes de este lugar?», dije, tratando de sonar firme, aunque dentro de mí todo se desmoronaba. La figura no respondía. En lugar de eso, extendió su mano hacia mí.
Era casi un gesto amable, pero su cercanía me llenó de temor. Sentí que debía retroceder, pero el instinto me decía que debía acercarme. La lucha interna fue breve. Avancé. Cuando estuve cerca, ella habló. Su voz era suave, pero había algo inquietante. «Tienes que irte», susurró. «No debiste venir. Ellos no te dejarán ir». Miré a mi alrededor, sintiendo el aire volverse más frío. «¿Quiénes son?», pregunté, aunque sabía que no quería la respuesta. La figura dio un paso atrás y me miró con una tristeza profunda en sus ojos. «No puedes escapar. Ellos están aquí. Siempre han estado». Mis pensamientos se agolpaban, pero antes de que pudiera formular otra pregunta, ella se desvaneció en la esquina más oscura del sótano. Rápidamente, giré sobre mis talones, decidido a salir. Golpeé la puerta con fuerza. «¡Déjenme salir!», grité, mientras la oscuridad parecía cerrarse más alrededor de mí. Sin embargo, la puerta permanecía cerrada. Escuché un murmullo más claro, y esta vez era un canto. Una melodía nefasta que llegó a mis oídos como un eco de otros tiempos. La música, a pesar de su naturaleza macabra, me atraía. La seguí, conduciéndome hacia una pared de ladrillos que antes no había notado. Sabía que debía escapar, pero había algo en esa canción que me resultaba familiar. Entonces lo vi, un pequeño espacio abierto en la pared. No podía ser real, pero era mi única opción. Me agaché y pasé por el agujero. La luz de la luna me iluminó al otro lado. Uno de esos caminos de tierra que había explorado de día se extendía ante mí, pero era diferente. Las sombras se alargaban como si quisieran atraparme una vez más. Me di cuenta de que no estaba solo. Había figuras en la distancia, observándome. Sus rostros eran indistintos, pero la sensación de ser acechado era palpable. Corrí, el eco de la canción resonando en mi mente. En un momento de lucidez, comprendí que la melodía me estaba guiando de vuelta, que mi escape solo me llevaría a más preguntas. Y entonces, mientras me alejaba del sótano, entendí algo aterrador. La canción solo me había llevado a una parte más oscura de este pueblo, a una extraña y mortal trampa. «No puedo quedarme aquí», pensé, y mientras corría, sentí que las miradas que me seguían se acercaban. De pronto, una sombra emergió del camino. Alguien estaba delante de mí, impidiéndome avanzar. Mi corazón se detuvo en ese instante. Era él, el hombre del que había tratado de obtener respuestas. Solo que esta vez, la expresión de su rostro era diferente. En su mirada había resignación y miedo. «No deberías haberte ido», dijo. «Ahora estás marcado». Anduve hacia atrás buscando una salida. «¿Marcado? ¿De qué estás hablando?», respondí, mientras la oscuridad comenzaba a envolverse a mi alrededor una vez más. Pero necesitaba respuestas, y yo no estaba dispuesto a convertirme en otra sombra en este pueblo. Capítulo 3. La atmósfera se volvió más densa. Me sentía como si estuviera atrapado en una telaraña, donde cada movimiento violento solo me dejaba más envuelto. El hombre delante de mí, con su mirada de resignación, parecía debatirse entre ayudarme y dejarme aquí. «Dime qué pasa, ¿por qué estoy marcado?», exigí, sin poder contener la desesperación en mi voz. «Ellos vienen», respondió, su voz quebrada. «Siempre vienen. Hay un precio que pagar por conocer lo que no debes». La palabra «ellos» flotó entre nosotros, pesando más que cualquier piedra que pudiera haber tirado al suelo. «¿Conocer lo que no debo? Solo quiero salir de aquí», grité, sintiendo cómo la oscuridad se acercaba con un frío glacial. Me aparté un poco, pero su presencia me hacía dudar. «¿Quiénes son ellos?» «No tienes que entenderlo, solo corre». Sus ojos se movían nerviosamente hacia el bosque más allá del camino. Era un recordatorio de que el tiempo se agotaba.
En ese instante, el coro de murmullos y risas que antes había sido casi inaudible se transformó en gritos ensordecedores. La energía de las sombras parecía cobrar vida, como si las mismas paredes del pueblo estuvieran tratando de apoderarse de mí. Sentí que el terror iba creciendo en mi pecho, invadiendo mi mente. Sin pensarlo más, decidí correr hacia el bosque. En el acto, la figura del hombre se desvaneció ante mis ojos, como un susurro llevado por el viento. No sabía si había sido real o una ilusión. Sin embargo, no podía detenerme en eso. Solo pude dejarme llevar por el instinto de supervivencia. La maleza me golpeaba el rostro mientras corría. Los árboles parecían moverse, sus ramas extendiéndose como tentáculos, pero no podía mirar atrás, no debía mirar atrás. El canto que me había atraído antes comenzó a resonar de nuevo, más claro y más exigente. En mi mente se entrelazaba con mi propio miedo, haciéndome pensar que la melodía sabía quién era yo, lo que había hecho. Al llegar al claro, me detuve y miré a mi alrededor. Respiré hondo. El silencio era abrumador. Hubo un instante de calma, pero no duró. Las sombras se adentraron en el claro y sentí que la presión caía sobre mí otra vez. Luego lo vi, una forma oscura al otro lado del claro, apenas iluminada por la luna. Era eso, ellos. Su figura era más que una sombra, una entidad que me observaba con una curiosidad inquietante. No era humano, pero tampoco era completamente ajeno. El aire se cortó y un grito en mi mente resonó: «No mires». Sin embargo, no pude evitarlo. Atraído por la misma fuerza que me había guiado a este pueblo, miré directamente a esos ojos vacíos. En ellos vi fragmentos de pesadillas que pertenecían a otros, recuerdos de aquellos que alguna vez habían estado aquí. Y en ese mismo instante comprendí algo aterrador. Era un ciclo. Aquellos que escapaban eran solo otra parte de la eternidad de este lugar. Entré en pánico. Debía moverme, debía escapar. Con cada paso que daba, podía sentir sus miradas fijas en mí, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Desesperadamente busqué una dirección, pero no había un lugar al que huir, solo más sombras que susurraban mi nombre. Si me atrapan, todo se habrá acabado, pensé. Y, sin más opciones, me lancé a la oscuridad del bosque, gritando para hacer frente a la condena. Sin embargo, justo antes de dar el último paso hacia lo desconocido, un trueno rompió el silencio. Era el primer signo de una tormenta. Capítulo 4. Las primeras gotas de lluvia cayeron, frías y duras, golpeando el suelo y aumentando la intensidad del momento. Todo lo que había sentido hasta ahora, el miedo, la desesperación, se intensificó cuando escuché un crujido detrás de mí. Las sombras se movían, avanzaban lentamente, como si supieran que no tenía a dónde ir. No podía quedarme ahí. Sin pensar, corrí de nuevo, dejando que la tormenta se desatara a mi alrededor. El agua empapaba mi rostro y mis ropas, pero no podía sentir el frío. Solo podía pensar en escapar, en encontrar una forma de salir de esta pesadilla. Los árboles parecían volverse más densos, como si intentaran encerrarme. Las luces tenues de lo que creía que eran faros ahora solo eran destellos de una realidad cada vez más distorsionada. Decidí seguir la dirección en la que vi las sombras moverse. Tenía que comprender qué era ellos. Mis piernas se sentían como plomo. Cada paso era un desafío. Y en las distancias escuché susurros. «Regresa», decía una voz. «No puedes escapar».
Sentí mi garganta cerrarse y el pánico volver a apoderarse de mí. De pronto vi una pequeña cabaña. Su estructura desgastada era visible entre la maleza. Era un refugio, un posible lugar para esconderme. Me lancé hacia ella, mis pies resbalando en el barro mientras la lluvia caía en torrente. Empujé la puerta y entré a la oscuridad, agradecido de haber encontrado algo que pudiera protegerme, aunque fuera por un momento. El interior era sombrío, con muebles cubiertos de polvo y telarañas. No había electricidad, solo el sonido constante de la lluvia golpeando el techo. Mientras me acostumbraba a la penumbra, el silencio era casi ensordecedor. Me agaché detrás de un viejo sofá, tratando de escuchar cualquier ruido que pudiera delatarlos. Entonces escuché lo que pareció un susurro. «No estás solo», decía. No sabía si venía de dentro de mi cabeza o de las sombras en la habitación. Miré alrededor, mi corazón latía con fuerza. Tenía que reunir el valor. Lo que sea que había en el exterior estaba acercándose. Busqué cualquier cosa que pudiera usar como arma. Un viejo paraguas, una botella rota, no importaba. Salí de mi escondite y me acerqué a una ventana. Desde ahí vi luces moviéndose en la oscuridad del bosque. Las siluetas, casi humanas, se acercaban como espectros entre los árboles. «¿Qué quieren de mí?», me pregunté en voz alta, pero no obtuve respuesta. De repente, el lugar comenzó a vibrar. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Las luces seguían acercándose y escuché el eco de risas que se convertían en gritos. Era un coro de voces que resonaba en mi mente. De pronto, un golpe sordo hizo temblar la puerta de la cabaña. No era solo una tormenta, había algo más, algo que se movía en la oscuridad. Un relámpago iluminó el lugar por un instante, y ahí, en el marco de la puerta, vi lo que realmente estaba persiguiéndome. Era una silueta que reflejaba la tormenta misma, oscura y retorcida, esperando a que me acercara. «Debo moverme», pensé, retrocediendo a la esquina opuesta. Sin embargo, la tormenta afuera se intensificó y con un estruendo la puerta cedió. Entonces comprendí que la verdadera prueba apenas comenzaba. Capítulo 5. La puerta se desplomó con un crujido aterrador, haciendo eco en la cabaña vacía. Mi corazón se detuvo por un instante. La figura oscura se deslizó a través del umbral, llenando el espacio con su presencia abrumadora. No era una sombra cualquiera, sino un ente tangible que parecía absorber la luz a su alrededor. Giré en la esquina, buscando una salida. La ventana estaba demasiado lejos y la única otra puerta estaba tras la criatura. La lluvia seguía golpeando con furia, como si supiera lo que estaba ocurriendo dentro. Mi mente gritaba que debía encontrar una forma de escapar. «¿Qué eres?», grité, mi voz temblando de terror. La silueta se detuvo, inclinando su cabeza como si estuviera intentando comprenderme. La risa resonaba aún, una mezcla grotesca de diversión y locura que caía como un peso en mi pecho. Retrocedí más, buscando una arma a mi alrededor. De repente, la figura avanzó un paso y el suelo vibró de nuevo. Era como si la tormenta misma respondiera a su llamado. Mis pies ya no podían moverse, el miedo me paralizaba. Justo cuando pensé que lo había perdido todo, una idea salvaje surgió. Tal vez, si tenía el valor suficiente, podría enfrentar al monstruo. «¿Qué quieren de mí?», repetí, marcando cada palabra con un puño de determinación. La criatura se acercó lentamente, abriendo lo que parecía ser una boca llena de oscuridad. Entonces me dio cuenta de que no había estado sola en esta habitación. Una figura estaba inclinada detrás de la sombra. Una mujer, su expresión vacía y su cuerpo tembloroso. «¡Ayúdame!», gritó.
pero su voz se mezcló con el eco de la risa, haciéndola sonar como un susurro lejano. Mi corazón se dividió entre ayudarla y salvarme. ¿Quién era? ¿Y cómo había llegado ahí? Sin pensarlo, lancé el viejo paraguas hacia la criatura, como un intento desesperado de distracción. El paraguas giró en el aire y luego cayó al suelo sin causar daño alguno. Pero, sorprendentemente, la criatura se detuvo, su atención ahora centrada en el objeto caído. Fue mi oportunidad. Corrí hacia la ventana, luchando contra un espasmo de terror que quería hacerme detener. Cuando llegué, me incliné y traté de abrirla, pero estaba atascada. Me aferré a los bordes y tiré con todas mis fuerzas. De repente, un estruendo resonó, un grito que parecía salir de la misma tierra. La sombra giró hacia mí y sentí la presión del miedo aplastando mi pecho. Las luces volvieron a acercarse. Las siluetas de las cosas que habían acechado en el bosque eran cada vez más visibles, emergiendo de la oscuridad. Ahora estaba rodeado. La cabaña se convirtió en un vórtice de terror, donde las risas y los gritos se entrelazaban. «No puedo quedarme aquí», pensé. Justo cuando estaba a punto de rendirme, vi algo en el rincón. Un hacha oxidada colgando de un clavo. Nunca había sido bueno con los objetos afilados, pero no tenía otra opción. Si iba a salir de allí, tenía que enfrentar mis miedos. Al tomar el hacha, el aire se volvió más denso, la tormenta rugía con más fuerza y la criatura comenzó a avanzar de nuevo. Ya no había vuelta atrás. Justo cuando me preparé para pelear, el éter se oscureció aún más, y supe que estaba en el punto de no retorno. La noche se convirtió en un abismo del que quizás nunca podría regresar. Capítulo 6. Apreté el hacha con fuerza, sintiendo la fría metal en mis manos temblorosas. La sombra avanzaba rápidamente, y cada paso que daba parecía absorber el aire y la esperanza a mi alrededor. No podía dejar que me atrapara, pero tampoco podía rendirme. La figura oscura era un enigma, un símbolo de todo lo que temía. «¿Por qué no te alejas?», balbucé, aunque sabía que no había respuesta. La risa resonó una vez más, pero esta vez sentí que había algo más en esa risa. Una especie de desdén que me incomodó, como si se deleitaba en mi terror. Con cada paso que daba, las luces del exterior brillaban intensamente, como si quisieran recordarme que aún había un mundo allá afuera. Un mundo que estaba en peligro de perder. El hacha pesaba en mis manos, pero su peso se convirtió en un ancla. Necesitaba hacer algo, necesitaba actuar. Me adelanté un paso, levantando el hacha entre nosotros. «¡Aleja, demonio!», grité, intentando mantener la voz firme, aunque las palabras salieron más como un grito ahogado. La criatura se detuvo. Sus ojos, o lo que parecían ser ojos, se centraron en mí. La oscuridad parecía vibrar a su alrededor, creando un aura casi hipnótica. Retrocedí un poco, pero no podía darme el lujo de mostrar miedo ahora. La mujer detrás de la sombra seguía temblando, sus ojos vacíos reflejaban la desesperación. Sin saber por qué, cada vez que la miraba, me sentía más motivado. Debía protegerla y, en algún nivel, eso significaba enfrentar mi mayor temor. El abrazo de la oscuridad se sentía cada vez más cercano, como si el mismo aire se estuviera descomponiendo. Entonces la silueta se lanzó hacia mí. La ráfaga de viento que la acompañó casi me derribó, pero logré reaccionar. Giré el hacha y golpeé el suelo. El sonido resonó y la figura se detuvo un momento, titubeando. Era mi primera victoria, pero no duró mucho. La criatura recuperó su compostura y lanzó un grito que hizo temblar las paredes de la cabaña. Nunca había escuchado nada igual.
Era un sonido que cortaba la carne, que taladraba el alma. La mujer gritó, y la escuché desde lejos. ¿Qué había dentro de esa sombra, y qué había pasado con ella? No podía esperar más. La ventana estaba fuera de mi alcance, la puerta tras la criatura. Así que con una racha de determinación me lancé hacia ella, hacha en alto. Pero en el último segundo, el aire se volvió espeso y la sombra se disolvió en una nube de oscuridad que me envolvió. Tropecé y caí al suelo, sintiendo la desesperación arrastrándome hacia abajo. Justo cuando creía que todo estaba perdido, una luz brilló entre la oscuridad. Era tenue, pero suficiente para calmar mi mente. En ese momento comprendí que no estaba solo. «¡Sigue la luz!», gritó la mujer, su voz quebrada pero clara. Fue todo lo que necesité. Me levanté y, todavía sosteniendo el hacha, corrí hacia la luz. Pero en un giro inesperado, la figura oscura volvió a formarse justo frente a mí, bloqueando mi camino. La luz se volvía cada vez más fuerte. ¿Podía ser mi salvación o era solo otra ilusión? Sentí que cada fibra de mi ser chocaba con la noche que me rodeaba. Sabía que tendría que atravesar esa sombra, sin importar el costo. Si quería escapar, no solo debía correr, debía enfrentarlo todo. El destino me esperaba en la penumbra y, con el hacha levantada, me preparé para el siguiente golpe. Capítulo 7. La figura se abalanzó nuevamente, pero esta vez estaba listo. Con un grito que brotó de lo más profundo de mi ser, bajé el hacha con todo mi peso. El acero brilló, reflejando la última luz antes de la oscuridad. El impacto fue seco, un choque sordo que reverberó en mis huesos. La forma oscura vaciló un instante, como si dudara, y eso me dio la ventaja que necesitaba. «¡No te tengo miedo!», grité, aunque la verdad es que sabía que era una mentira. El miedo chisporroteaba en mi interior, pero lo reprimí al ver cómo la sombra retrocedía, observando mis movimientos. La mujer seguía detrás de mí, su presencia un faro de esperanza en medio del caos. El aire se tornó denso, y de pronto algo que parecía un rostro se formó entre las sombras. Una mueca crítica y burlona que me hizo estremecer. «¿De verdad crees que puedes desafiarme?», susurró, la voz resonando en cada rincón de la cabaña. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me detuve un segundo, sintiendo su poder. «Lo haré», respondí con una firmeza que apenas sentía. Necesitaba creer que había una salida, que la lucha podía cambiar las cosas. Luché contra la sensación aplastante de que quizás estaba jugando con fuerzas más grandes que yo. Entonces la oscuridad se volvió una tormenta a mi alrededor. La sombra parecía cobrar vida, arremolinándose y retorciéndose como un ser enfurecido. Los objetos de la cabaña comenzaron a volar, sillas y mesas se estrellaron contra las paredes. Era un espectáculo caótico, y ahí estaba yo, en el centro de todo, preguntándome si podría encontrar la luz antes de ser devorado por la negrura. «¡La luz!», grité a la mujer. «¿Dónde está?». Pero su mirada estaba fija en algún punto más allá de mí, y la desesperación se apoderó de su rostro. «¡Ahí está!», exclamó, y extendió su brazo tembloroso. La luz era un destello en el fondo de la habitación, un brillo casi etéreo que luchaba por abrirse paso. Sin pensar en las consecuencias, di un paso hacia adelante, preparándome para golpear nuevamente. Pero la sombra se lanzó a mí más rápido de lo que había podido anticipar. Sentí su frío aliento en mi cuello, y en un impulso salvaje levanté el hacha una vez más. «¡Retrocede!», y lo dejé caer con todo mi ser. El hacha se hundió en la oscuridad, pero no hubo resistencia. En su lugar, la sombra pareció disolverse como un humo ante el fuego. De repente, un destello de luz se desató del lugar donde había hecho contacto. La sala estalló en un brillo resplandeciente, y la sombra se tambaleó como un barco en medio de una tormenta. La figura comenzó a desaparecer, gritando en agonía.
Ahora, grité, haciendo un gesto a la mujer. Corrió hacia mí, su mirada llena de determinación. Ambos nos dirigimos hacia la luz. El aire comenzaba a despejarse. Pero justo cuando creí que podíamos escapar, un tentáculo de oscuridad emergió del suelo, sujetando mi pie con fuerza. No, no, luché, pero la sombra estaba de vuelta, más fuerte, más agresiva. Hubo un silencio tenso justo antes de que la sombra se deslizara hacia nosotros, dispuesta a retenernos para siempre. «¡Agárrame!», le grité a la mujer. Ella extendió su mano justo cuando, en un último intento de liberarme, utilicé todo mi peso para empujar hacia la luz. Tenía que hacerlo. La respuesta estaba ahí, a solo un paso. Y en ese momento, todo se volvió blanco. Capítulo 8. Desperté en el suelo, con la luz brillando intensamente como si hubiera sido arrastrado a un nuevo mundo. Me costó unos segundos recuperar el aliento y orientarme. La cabaña había desaparecido y en su lugar me encontraba en medio de un claro iluminado por la luna, rodeado de árboles majestuosos que danzaban suavemente con el viento. «¿Estás bien?», la voz de la mujer rompió el silencio. La vi a unos pasos de mí, con el rostro pálido, pero sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y confusión. La brisa era fresca, casi etérea, y el miedo que antes me agobiaba comenzaba a desvanecerse. «Sí, creo que sí», respondí, tratando de ponerme de pie. Mis piernas temblaban, como si aún llevaran el peso de la sombra que había intentado atraparme. «¿Qué pasó? ¿Dónde estamos?» «No lo sé», admitió, mirando alrededor con cautela. «Pero parece que hemos salido, de alguna manera». Su voz temblaba un poco, como si todavía en su mente viviera el recuerdo de lo que habíamos enfrentado. La densa oscuridad de la cabaña y el terror vivido parecían ahora un mal sueño. Pero de repente una sombra se deslizó entre los árboles, y un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Ves eso?», le murmuré, señalando con el dedo tembloroso. Ella asintió, y su expresión se tornó grave. «Podría ser», comenzó, pero no terminó la frase. En su lugar se movió más cerca de mí, instintivamente. «No deberíamos quedarnos aquí». A medida que nos alejamos del claro, sentí que algo no estaba bien. No solo la sombra que habían dejado atrás, sino una sensación de que este lugar no era el santuario que parecía ser. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un sonido de dolor, pero también de ira, que resonaba como un eco que se colaba en nuestros pensamientos. «¿Qué fue eso?», pregunté, cada vez más nervioso. «No lo sé, pero suena como si alguien o algo está en problemas», dijo ella, explicando lo que nos unió en un momento. A pesar del miedo, había un impulso en mí de ir hacia el sonido. Esa misma curiosidad que había guiado mis pasos antes, la misma que me había llevado a enfrentar a la sombra. Sin pensarlo más, comenzamos a correr hacia el origen del grito. Mis pasos resonaban en el suelo mientras las sombras de los árboles se alargaban a nuestro alrededor. La luz de la luna se filtraba como si lo intentaba, iluminando nuestro camino. Pero al mismo tiempo parecía que esas sombras estaban vivas, acechantes. Cuando llegamos a un pequeño claro más adelante, lo que vimos nos detuvo en seco. En el centro, un hombre estaba rodeado de sombras, luchando contra formas que se retorcían en la oscuridad. Era un espectáculo aterrador, como si las mismas pesadillas hubieran cobrado vida. «Es una trampa», dijo la mujer, en voz baja. «No podemos acercarnos». Pero no podía moverme. Algo en los ojos de aquel hombre, en su grito desesperado, me llamó a actuar. «No voy a dejarlo», le respondí, sintiendo que no tenía opción. La necesidad de ayudarlo eclipsó mi juicio. La mujer pareció entender. «Entonces debemos hacerlo juntos, pero ten cuidado».
Avanzamos despacio, cubriéndonos detrás de los árboles, intentando entender lo que estaba sucediendo. Justo cuando creí que tendría que actuar, noté que las sombras empezaron a girar más rápido, como si empezaran a deleitarse en su juego. Y ahí fue cuando lo vi. Al fondo, entre las sombras, algo se movía, con una intención clara. Algo más grande y más oscuro que cualquier otra cosa que había enfrentado hasta ahora. ¡Espera!, grité, pero el eco se perdió en la vastedad del aire. La sombra se abalanzó, y antes de que pudiera reaccionar, un tentáculo surgió de la oscuridad, listo para devorarnos de nuevo. Mi corazón se disparó mientras nos preparábamos para enfrentar lo que sea que viniera. Capítulo 9. El tentáculo se lanzó hacia nosotros, partiendo la oscuridad como si fuera un rayo. Mis instintos de supervivencia gritaron en mi mente. El tiempo parecía desacelerarse. La mujer a mi lado brilló en su determinación. «¡Corramos!», exclamó, tomando mi mano. No dudé ni un segundo y seguimos su impulso, adentrándonos en el bosque. El sonido del tentáculo golpeando el suelo resonó detrás de nosotros, como un trueno enfurecido. Las sombras parecían cobrar vida, persiguiéndonos, pero un impulso primal me llevó a seguir adelante. Corrimos sin saber hacia dónde, solo buscando un refugio, un lugar donde pudieran encontrarnos a salvo. Mientras nos movíamos, noté que el aire se tornaba más denso, casi como si el entorno intentara atraparnos. Las ramas de los árboles se extendían hacia nosotros, como si quisieran arrastrarnos de vuelta. Pero la mujer mantenía su mano firme en la mía, guiándome. «¡A la izquierda!», gritó de repente, desviándose a un sendero estrecho. La seguí, mis pulmones ardiendo con cada bocanada de aire que tomaba. Las sombras se agolpaban detrás de nosotros, un escuadrón oscuro en caza. En nuestra huida sentí que cada segundo se llenaba de desesperación. De repente nos encontramos frente a un arbusto denso que bloqueaba nuestro camino. Sin dudarlo, saltamos por encima y nos adentramos en un pequeño claro adicional. Estaba más oscuro aquí, con la luna apenas logrando romper la negrura que nos rodeaba. «¿Y ahora qué?», pregunté, mientras nos agachábamos detrás de un árbol caído. El grito del hombre ahora era un eco lejano, pero las sombras, como un monstruo hambriento, seguían en búsqueda. «Debemos escondernos, tal vez, dijo ella entrecortadamente. Miré su rostro pálido y comprendí que el miedo también la afectaba. Pero algo más me inquietaba. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué había sentido la necesidad de ayudarlo? Mientras estábamos escondidos, un suave murmullo comenzó a llenar el aire. Primero era inteligible, pero luego las palabras empezaron a formarse. «¡Ayuda! ¡Por favor!», gritó el hombre nuevamente. Esta vez la súplica era más clara, más urgente. «No podemos dejarlo», dije, sintiendo como un trago helado me desgarrara el interior. La mujer me miró con preocupación. «Si lo hacemos, podemos acabar como él», respondió, su voz temblando. Pero su mirada también revelaba un conflicto. Sabía que mi deseo de ayudar era fuerte, casi inquebrantable. Pero, ¿y si hay algo en él que pueda ayudarnos? Quizás las sombras están atadas a su sufrimiento, insistí. Sentía que había algo que necesitábamos descifrar, algo esencial que podríamos usar. En ese momento, un silencio atroz llenó el aire. El grito del hombre había cesado. Un escalofrío me recorrió al comprender que nuestra decisión era urgente. La mujer comenzó a alzar su mano, su rostro decidido. «Está bien, vayamos, pero con mucho cuidado». Mientras nos preparábamos para salir de nuestro escondite, un escalofrío me recorrió. Sabía que habíamos cruzado un umbral del que no había retorno. «Esto es un error», pensé, pero no había vuelta atrás.
Nos alejamos de nuestro refugio y nos lanzamos hacia el sonido que una vez fue desesperante, pero que ahora se sentía como una advertencia al mismo tiempo. En el fondo, sabía que algo estaba al acecho, esperando que nos acercáramos más. Cuando emergimos del claro, lo que vi me dejó petrificado. Una silueta descomunal se alzaba frente al hombre. No era solo una sombra, era un monstruo hecho de puro miedo. Y, en ese instante, supe que no éramos sus únicos objetivos, porque había algo más en juego, algo mucho más aterrador. Mi respiración se detuvo. La noche no solo estaba llena de sombras, también había un precio que pagar. Capítulo final. Todo parecía un cruel espectáculo de luces y sombras. La figura del hombre, atrapada en la danza macabra de la oscuridad, luchaba contra un destino que parecía inevitable. Sentí que debía gritar, que debía correr a rescatarlo, pero la representación del terror se había transformado en un caos infringido por un ser que no parecía humano. «No podemos ayudarlo, ¿ves eso?», susurró la mujer, tirando de mi brazo mientras retrocedíamos lentamente. Un escalofrío recorrió mi espalda y comprobé que tenía razón. Aquello no era un simple enfrentamiento. Las sombras giraban en una vorágine, formando un ballet desgarrador, como si toda la esencia de la noche estuviera girando alrededor de aquel hombre. «No podemos dejarlo aquí», dije, pero mi voz sonaba distante. La necesidad de huir se había enfrentado a un deseo visceral de ayudarle. Pero las sombras ya se desplazan entre los árboles como un río oscuro, señal de que no solo él estaba atrapado, sino que también éramos parte de este juego siniestro. Las risas se acercaron aún más, como ecos de antaño. Con un impulso salvaje, decidí avanzar, sintiendo que la luz de la luna era mi única guía. «Debo intentar una vez más», murmuré. La mujer me miró, los ojos llenos de preocupación. Sin embargo, se mantuvo cerca, como si su presencia me otorgara la fuerza que necesitaba. «Salgamos de aquí», grité, con un último destello de valor. Corrí, rompiendo la distancia entre nosotros y la sombra. El aire se comprimía a mi alrededor mientras las risas se intensificaban. Ella me siguió de cerca, disparando a los árboles, buscando una ruta a través del caos. Nunca había corrido tan rápido. Cada paso se sentía como un riesgo, un desafío a las fuerzas que me habían acechado desde mi llegada a este pueblo. Mientras me acercaba, las sombras parecían intentar consumir las últimas huellas de luz que quedaban en el claro. De repente, el hombre, que había estado atrapado, giró su rostro hacia nosotros. «¡Ayuda!», exclamó. No había rastro de miedo en sus ojos, solo un profundo dolor que resonaba con los ecos de las sombras. «¡Debes liberarme!». En ese instante, su grito se mezcló con el sonido de la rabia oscura, transformándolo en un lamento que corrió por mis venas, acaparando mi atención. «El precio de la luz», murmuró, casi inaudible. ¿Qué quería decir? Aunque no podía entenderlo, mi instinto me indicó que el hombre tenía un rol crucial en esto. Sintiendo que el tiempo se me acababa, levanté el hacha, preparado para enfrentar aquellas sombras, pero cuando lo hice, sentí que todo mi ser temblaba. La cabaña, el sótano, todo vino de regreso, inundando mis pensamientos con la memoria de la desesperación. ¿Realmente había una forma de liberarlo? Un sudor frío escurría por mi espalda. «Ya no puedo más, te necesito, tú eres la salvación», gritó el hombre, pero sus palabras se ahogaron en el eco que lo rodeaba. La sombra se abalanzó hacia él, una vorágine oscura casi tangible. Fue como si hubiera desatado la tormenta de toda mi travesía. Y al mismo tiempo, sentí que la mujer a mi lado se armaba de coraje. Buscamos figuras en el bosque, buscando inspiración, mientras el aire se tornaba más pesado.
«Espera», exclamé, aferrándome a la idea de que tal vez su destino y el nuestro estaban entrelazados. «No estás solo». Nos lanzamos hacia adelante, juntos, viendo al monstruo que nos acechaba, y en ese instante crucial entendí que tenía que ser más que un espectador. Luché contra el miedo que me invadía, desatando el hacha con renovada determinación. El impacto fue poderoso, como si la luz de nuestro valor atravesara la puerta de la oscuridad. Las sombras retumbaron, y por un breve instante el aire se volvió diáfano. El grito del hombre se transformó en un eco lejano, y entonces vi la luz en sus ojos. Cambiamos de dirección, empujando hacia el centro de su dolor. En honor a la batalla, Caían parecía derrumbarse, como si toda esa oscuridad fuera solo un reflejo de lo que llevábamos por dentro. Pero en un giro impredecible, las sombras se reunieron, tejidas con la misma energía que había intentado arrebatarnos todo. Corrí, sintiendo que cada paso era un intento por cerrar el ciclo que había comenzado. Lanzando el hacha, me aferré con ambas manos a un rayo de luz que surgía del profundo abismo, y en ese acto desesperado, todo cambió. Las sombras comenzaron a disolverse bajo su propio peso, zambulléndose en el negro sin rumbo. El hombre se desvaneció, mientras una risa malvada retumbaba en el aire. «Siempre serán parte de ellos», recordó. Y justo en ese instante, entendí. La lucha nunca tendría fin. Cuando finalmente nos deslizamos hacia la claridad, el silencio descendió como una cobija pesada. La mujer me miraba, asustada, pero había un brillo de determinación entrelazado junto a ella. El pueblo había desaparecido, pero con él, el eco de sus secretos. Nunca entendería qué era la verdad, y lo más aterrador podría no ser lo que vi, sino el vacío que dejó atrás. Nunca regresé a aquel lugar. La curiosidad nunca me llevó de nuevo hacia el pueblo. A veces, sin embargo, miro hacia atrás y me pregunto qué se convirtió en aquellos que desaparecieron, si son sombras o luces perdidas en el tiempo. La lucha que libramos no terminó, simplemente se transformó, y por el momento, yo sigo aquí.